Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. ¿Has experimentado alguna vez en tu vida el rechazo? ¿Cómo te has sentido? ¿Cuáles han sido esas emociones que han sido turbadas? Esos pensamientos que han venido a tu corazón aún durante los periodos de descanso y no te sientes bien. La verdad que el rechazo siempre lo vamos a tener a lo largo de la vida. No solamente dentro del núcleo familiar, puede haber rechazo aún con las personas con las cuales nosotros trabajamos. Sin embargo, hay que saber cómo usar el rechazo para que éste se convierta en una grada para llegar a un punto en el cual Dios quiere bendecirnos. Así que podemos decir que el rechazo se convierte en una oportunidad para aquellos que han conocido al Señor. Vemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 9, en el versículo 35, a un hombre que fue rechazado dentro de la comunidad religiosa. Sin embargo, en medio de ese rechazo, encontró la más grande de todas las bendiciones. Dice así la Escritura: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. Eso es lo que nosotros debemos de comprender, que cuando alguien nos rechaza, se convierte en una oportunidad para encontrar a la persona más dulce de nuestra vida, que es el Señor Jesús. De ahí que entonces la sensibilidad espiritual que producen aquella persona que no ha conocido el amor verdadero, porque ha conocido el milagro de la persona de Cristo, por haber tenido una experiencia con el Señor Jesús, lo ha convertido en una persona sensible. Y vemos a este hombre que había sido sanado, un hombre sensible a escuchar lo que Dios tenía para su vida. Ahora Jesús se le presenta y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Su experiencia inequívoca con Dios lo marcó para siempre, pero también su experiencia de rechazo por parte de los religiosos de su tiempo lo convirtió en una persona bendecida, porque conoció el amor de Dios. Probablemente te has sentido rechazado en el marco del matrimonio, rechazado en el núcleo del lugar donde tú trabajas, rechazado porque tú tienes un concepto diferente en cuanto a Dios, y en la comunidad religiosa no te han aceptado como la persona con la cual antes te veían porque ahora piensas diferente. Sin embargo, en ese contexto, Jesús se aparece donde está este hombre rechazado y le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? He aquí el desafío para creer en Jesús, por medio de las Escrituras. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? En otras palabras, ¿crees tú en el Mesías? ¿Crees tú en esa promesa que Dios hizo en el Antiguo Testamento, que Dios se iba a hacer carne para que a través de ese cuerpo Dios pagase el pecado de la humanidad y a través de su resurrección pudiésemos obtener la vida eterna? Eso es lo que Jesús le estaba preguntando. Eso es lo que Jesús también te pregunta a ti y a mí hoy en día. ¿Crees tú acerca de lo que dice la Biblia acerca de Cristo? Si tú y yo podemos contestar, como dijo este hombre, aunque él no tenía una experiencia personal, pero le dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Jesús le estaba diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy Dios hecho carne. Por medio de, no solamente de las Escrituras, sino por medio de la presentación personal de Jesús. Jesús se le presenta a este hombre como a ti y a mí hoy en día también. Jesús quiere que tú le conozcas. En medio de tu dolor, del rechazo que has sufrido, Jesús te está diciendo: hijo, yo te amo. El rechazo por la ceguera de los religiosos lo vamos a tener a lo largo de la vida. Aunque otros han confesado que Jesús ha sido su Salvador,
Pero por parte de los religiosos de aquel entonces estaban rechazando a Cristo. Y aunque escucharon lo que Jesús le preguntó a este hombre y escucharon la afirmación de Cristo y vieron cómo este ex ciego estaba testificando y diciendo, tú eres el Señor, dice, y le adoró. En otras palabras, vieron el testimonio de que Jesús aceptó la adoración. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios. Si hubiese sido un ángel o un simple mortal, no acepta tal adoración. Por eso Jesús aceptó la adoración de este hombre, porque Él es Dios. Sin embargo, los religiosos aún se mantuvieron en su posición necia y desecharon tales evidencias. Así que el que afirma que está en lo correcto, estando en el error, su pecado se está profundizando aún más. Por eso Jesús dijo estas palabras en el versículo 41. Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Muchas personas se mantienen en esa posición necia de sus convicciones religiosas y no por las evidencias bíblicas que Jesús es el único camino, el único que nos puede perdonar pecados, el único que nos lleva al cielo. El que dice que está en lo correcto y estando en el error, lo que está haciendo es echar raíces para su propia perdición. Lo que te puedo decir en esta hora por la palabra de Dios es que le entregues tu vida a Cristo. ¿Por qué no dices conmigo esta oración de fe? Padre, gracias porque me has encontrado en el momento más difícil y triste de mi vida. He recibido rechazos, pero tú me amas. Ahora reconozco que soy una persona pecadora, pero creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y en tu cuerpo llevaste todos mis pecados. Gracias por haber derramado tu sangre para limpiarme de toda maldad. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.